Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video sobre las 16 doctrinas fundamentales que como iglesia, como Asamblea de Dios tenemos. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando acerca de un resumen general de todas nuestras 16 doctrinas. El objetivo de este resumen es básicamente darles un panorama general, darte un panorama general de las 16 doctrinas mientras tú revisas una por una en tu folleto de las 16 doctrinas y tú las revisas, las lees y de paso repasamos aquellas que ya hemos visto de manera presencial y así podemos tener una mejor idea general de las 16 doctrinas. Así es que vamos a comenzar de una vez, de lleno, con este resumen. Solo permítanme por acá. Vamos a ajustar un poquito acá. Listo. Muy bien. Entonces, en las primeras... la primera doctrina, que es que la Biblia es inspirada por Dios, esta es nuestra base, ¿no? Nuestra línea base. ¿Por qué? Porque decíamos que las doctrinas son como construimos nuestra fe. Y entonces sin un suelo sólido, sin una base sólida, no podemos nosotros construir nuestras verdades fundamentales. Decíamos también que toda doctrina, que una doctrina, es una verdad que creemos, que profesamos y que confesamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que toda verdad o toda doctrina que una persona cree tiene una fuente, ¿verdad? Y entonces la fuente de donde sacamos como iglesia o de donde extraemos como iglesia las verdades que creemos y que confesamos y que profesamos en nuestra vida cristiana deben tener una base sólida, debe ser una base que tenga fundamento, ¿no? Entonces la Biblia es inspirada por Dios. Esta doctrina nos dice qué creemos acerca de la Biblia. Y dijimos básicamente algunos aspectos. Número uno, que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, como es Dios hablando al hombre, la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Y es nuestra norma, nuestra regla infalible, es decir, que no falla, de fe y de conducta. Entonces la Biblia es nuestra regla infalible, nuestra norma infalible de fe, porque nos dice en qué debemos creer, y de conducta porque nos dice cómo debemos comportarnos. Entonces esa es la doctrina número uno. La número dos, hay un único Dios verdadero. Tanto la 2 y la 3 están muy relacionadas. Las doctrinas 2 y 3 están muy relacionadas porque la doctrina número 2 nos dice qué creemos acerca de Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos de Dios, hablábamos que Dios hay un solo Dios verdadero. No hay muchos dioses, no hay tres dioses, no hay varios dioses. Un único Dios verdadero que tiene algunas características que señalamos, que es eterno, creador, salvador. Y habíamos dicho también que es autorrevelado, o que se ha revelado a sí mismo, ¿verdad? Es decir, que Él mismo se ha venido a presentar a nosotros. Él mismo ha tomado la iniciativa de buscarnos, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 características del Dios en el que creemos. Es eterno, no tiene principio ni fin. Él es desde la eternidad y será hasta la eternidad. Es el creador de todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible. Es Salvador. Me faltó una R por acá. Salvador. Porque Él ha tomado la iniciativa de salvarnos
y Él es el único que puede salvarnos por medio de Cristo Jesús. Y por último decíamos que es revelado, que Él se ha autorrevelado. Pero también otra de las características importantes de nuestro Dios, del Dios que nosotros creemos y confesamos y profesamos, es que es un Dios uno y trino. Esto es lo que se conoce como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno, un solo Dios. Él es un solo ser divino en tres personas. Es tripersonal. Es decir, que tiene tres personas que son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propio actuar, tienen funciones distintas y sin embargo conviven en perfecta armonía y los tres son un solo Dios. No es que sean tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas. Entonces, este es el Dios en el que nosotros creemos. Aquí podríamos resumir nuestra doctrina acerca de Dios. Luego de esta misma doctrina parte la importancia de hablar de lo que tradicionalmente se conoce como la deidad de Cristo, o la número 3, ¿verdad? Que Jesucristo es plenamente Dios. El Señor Jesucristo es plenamente Dios. Esto es parte de nuestra doctrina porque es lo que creemos acerca de Jesucristo. La número 1, para repasar, nos dice que creemos acerca de la Biblia. La número 2 nos dice que creemos acerca de Dios. Y la número 3 nos dice que creemos acerca de Jesucristo. Y acerca de Jesucristo creemos que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Que nació de una virgen y que vivió como 100% como hombre. Se despojó de su gloria eterna y tomó forma de hombre. Se encarnó en un cuerpo naciendo de una virgen por obra del Espíritu Santo, que vivió en la tierra, que hizo milagros poderosos en el poder del Espíritu Santo y que también anunció el reino de los cielos. También creemos que Jesucristo murió y que a los 3 días resucitó de los muertos, venciendo hacia la muerte y a los poderes de las tinieblas. Y después de resucitar, ascendió al cielo y muy pronto volverá otra vez. Esto es lo que creemos acerca de Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo solamente era un gran profeta o fue un gran maestro de moral, un gran maestro de principios bíblicos, un gran maestro o un gran filósofo, un gran pensador. Pero nosotros creemos y confesamos que Jesucristo demostró en esta tierra ser Dios. Él es Dios. Él está sentado a la diestra del Padre y Él vendrá otra vez a llevar a su iglesia, a los redimidos, a los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Vendrá a llevarlos otra vez para que estemos con el Señor para siempre. Entonces ya vimos que creemos acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesucristo, y ahorita empezamos a hablar la 3 y la 4 nos hablan específicamente acerca del ser humano, ¿sí? Acerca de los seres humanos. Lo primero que vemos es la razón de la ruina humana, el porqué de tantos problemas y tantas dificultades en la humanidad, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta
un mundo tan quebrado y tan partido, que si bien tenemos momentos alegres, también tenemos cosas maravillosas en este mundo, está algo en medio nuestro que hace que este mundo esté fragmentado, esté roto, y es el pecado. Y entonces creemos que el origen de todos los males del ser humano yace en el pecado, sí, que ha venido a romper la relación del hombre con Dios, pero también ha venido a romper el ser humano, sí, la naturaleza humana, y a dañar severamente la imagen de Dios en el hombre. Y entonces por eso tanta depravación, por eso tantos asesinos, por eso tantos ladrones, por eso el ser humano está tan corrompido a causa del pecado. Pero Dios ofrece una solución, una salvación del pecado. Dios nos salva del pecado y de sus terribles consecuencias, que es la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, la salvación de Dios viene por medio de Cristo Jesús, quien en su sacrificio tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros como sentenciados a muerte a causa del pecado. Jesucristo tomó nuestro lugar y llevó sobre sí mismo el peso de nuestro pecado, y el precio de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías 53. Entonces, acerca de la salvación, creemos que la salvación es el rescate que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús en su sacrificio expiatorio, es decir, expiación quiere decir cubrir los pecados. En su sacrificio de limpiar los pecados, Jesucristo ha muerto, ha derramado su sangre para limpiar nuestros pecados y para salvarnos ¿de qué dijimos? De la muerte, del pecado y de sus terribles consecuencias. Entonces, ¿cómo una persona llega a ser salva? ¿Qué es lo que necesita una persona para ser salva? Dijimos que necesita por lo menos, necesita estas dos cosas. Número 1, arrepentimiento. Es decir, detenerse en el camino y reconocer que está mal yendo en su vida, viviendo en su vida de pecado y de tinieblas, está mal, y que necesita arrepentirse de caminar lejos de Dios, de haberle dado la espalda a Dios, de haber fallado en contra de Dios, arrepentirse de sus pecados. Y número 2, fe. Arrepentimiento y fe. Pero esta fe que se requiere para la salvación no es cualquier fe, sino es una fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque fe puede tener cualquier persona. A veces tenemos mucha fe en la fe, ¿no? Pero la fe que salva es la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz, y depositar nuestra confianza en que Él ha pagado el precio por nuestro pecado, y que gracias a su muerte, pero también a su resurrección, nosotros fuimos salvados de la muerte y del pecado, y llamados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta es la manera en que una persona entra a la salvación. Cuando se arrepiente y pone su fe en Jesús, entonces hay una evidencia de la salvación en el corazón del ser humano. Y dijimos que esta evidencia, hay una evidencia interna en el corazón y una evidencia externa, ¿verdad? La evidencia interna es la convicción que da el Espíritu Santo de que ahora esta persona es un hijo, una hija de Dios. Convicción del Espíritu Santo en el corazón del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo.
en Cristo Jesús es marcado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a este corazón que ahora es un hijo, una hija de Dios, que ahora ya no le pertenece al mundo, ni al pecado, ni a la maldad, sino que ahora le pertenece a Cristo Jesús. Esa es la evidencia interna. Y la evidencia externa tiene que ver con el testimonio. Testimonio o cambio de vida. Si hay un cambio de vida en el corazón del ser humano, un cambio que es evidente de manera externa, es evidente a las personas que nos rodean y que nos ven. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para poder continuar en este resumen. Dijimos la doctrina número 1 nos dice que creemos acerca de la Biblia. La número 2, que creemos acerca de Dios. La número 3, que creemos acerca de Jesucristo. La número 4 y la 5 nos hablan del ser humano, del hombre, ¿verdad? Su fracaso, pero también la solución a este fracaso que causó el pecado en el corazón del hombre, la solución por medio de Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas. Así es que este es parte de lo que llevamos avanzado. Muy bien. Luego, en la doctrina número 6, vemos dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para nosotros los creyentes, y son el bautismo en agua y la Santa Cena. Se llaman ordenanzas porque fueron órdenes directas que Jesucristo nos dejó, que debíamos cumplir todos aquellos que somos discípulos de Cristo Jesús. Entonces, el bautismo en aguas consiste en este acto público en el que damos testimonio público de nuestra fe. Es nuestra manera de decirle al mundo que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos salvos y pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces, con el bautismo una persona dice públicamente, anuncia públicamente que ahora es un hijo, una hija de Dios. Es un testimonio público. Pero también el bautismo, aparte de ser un testimonio público, también representa nuestra muerte y nuestra resurrección junto con Cristo. Sí, representa nuestra muerte y nuestra resurrección junto con Cristo. Es decir que por medio del bautismo estamos representando esta verdad o este momento que ya sucedió en nuestro corazón cuando fuimos salvos. Es decir, que morimos con Cristo, pero también resucitamos juntamente con Él. Así es que esto representa el bautismo, es un símbolo de lo que ha sucedido ya en nuestro corazón cuando nos entregamos a Jesucristo. Y aparte de número 3, es el bautismo, es la bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a la familia de Dios. Sí, es la manera en que le decimos a los nuevos creyentes: bienvenido, ahora eres parte de la familia de Dios, ahora tienes un lugar en nuestra mesa, ahora tienes un lugar en la mesa de Dios, así como todos nosotros, que sin merecerlo, por sola gracia de Dios, por el amor de Dios que Él nos ha mostrado en la cruz, ahora tenemos acceso a sentarnos a la mesa juntamente con Cristo y disfrutar de ser parte de la familia de Dios como hijos de Dios. Esto es parte de nuestra entrada, es lo que sucede después de la salvación. Tenemos un compromiso público de nuestra nueva relación con Cristo Jesús, una declaración pública de que ahora estamos en una relación nueva y que ya no estamos, nuestro corazón ya no está libre para nadie más, ahora le pertenece a Cristo. Ahora, la Santa Cena
también es una ceremonia que celebramos para recordar el sacrificio de Cristo Jesús. El objetivo de la Santa Cena es que no se nos olvide como iglesia que el sacrificio de Cristo Jesús, y que no lo tengamos por poco o en poco, sino que se mantenga hasta los últimos días en este mundo, de esta tierra, que se mantenga fresca y viva la memoria de que Cristo Jesús murió y resucitó y pronto volverá. Entonces la Santa Cena es ese momento en que los creyentes recordamos el sacrificio de Cristo, su resurrección, su victoria en la cruz, su ascensión y su pronta venida. Así es que es la manera también en que los creyentes mantenemos nuestro corazón bien ubicado, porque en la Santa Cena recordamos que Jesucristo es la razón del por qué somos iglesia, es la razón del por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos como vivimos, por qué actuamos, por qué servimos, por qué hacemos reuniones, por qué hacemos servicios, por qué elevamos a nuestras manos y adoramos, por qué cantamos. Cristo es la razón, y la Santa Cena nos ayuda a mantener esta razón viva y fresca, y que no se nos olvide que los más importantes en la iglesia no somos nosotros, no somos los líderes, es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia y la razón, la piedra angular, la piedra fundamental del por qué estamos congregados como iglesia. Así es que eso es las dos ordenanzas que Jesucristo nos ha dejado. Ahora, para cerrar esta primera parte del resumen doctrinal, quisiera hablar de estas últimas, las 7, la 8 y la 9, que hablan precisamente de que cuando somos salvos, después de ser salvos, se nos ha provisto de un consolador, un nuevo amigo, nuestro nuevo mejor amigo, que es el Espíritu Santo, el que fue prometido para estar con nosotros y en nosotros. Entonces la doctrina número 7, 8 y 9 hablan de la obra y el mover del poder del Espíritu Santo en la vida de aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido lavados y salvos de la muerte y del pecado, lavados con la sangre de Cristo. Ahora tienen disponible al Espíritu Santo para que obre y trabaje en sus vidas. ¿Cómo? Por medio, en primer lugar, del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? La palabra bautizar habla acerca de ser sumergidos completamente en algo. Y entonces, cuando somos sumergidos completamente en el Espíritu Santo, nuestro corazón es inundado con este gozo y con este poder que el Espíritu Santo da al creyente. Ahora, el ser bautizados quiere decir que nuestro corazón es marcado con el Espíritu Santo y es inundado de poder de Dios, del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así es que el poder de Dios se hace palpable y se hace disponible para nosotros por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo trae al corazón del creyente una convicción fuerte y un temor reverente al nombre santo de Dios. Además, el bautismo en el Espíritu Santo obra para el bien de los creyentes, a fin de que los creyentes se vuelvan imparables. Un creyente bautizado en el Espíritu Santo es alguien
que no se deja botar por las dificultades que encontrará en la vida cristiana. El bautismo en el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y firmes en lo que hemos creído. Es el poder que nos sostiene y que sostiene y sustenta nuestra fe, porque estamos llenos del poder de Dios. Jesucristo mismo describió esta experiencia en el libro de Juan, cuando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando Jesucristo se puso de pie en el último día de la gran fiesta de los judíos, y Jesús dice: si alguno tiene sed de verdadera agua viva, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, y entre paréntesis dice: esto decía Jesús para referirse al Espíritu Santo que habría de venir sobre los que creyeran en él. De manera que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que brota desde nuestro interior y que nos trae gozo y plenitud, y nos trae la capacidad de ser imparables en la obra del Señor. Otro de los beneficios del Espíritu Santo en nuestra vida y de este bautismo es que alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede disfrutar del fruto del Espíritu que empieza a crecer en su corazón. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando del carácter de Cristo que se va imprimiendo en el corazón del ser humano y va transformando nuestro ser, lo que somos para Dios, haciéndonos cada vez más parecidos a Cristo. Y aparte del fruto del Espíritu, también podemos disfrutar de los dones del Espíritu Santo. Que los dones del Espíritu Santo transforman ya no lo que somos como los frutos. Los frutos transforman lo que somos. El fruto del Espíritu transforma lo que somos. Pero los dones transforman lo que hacemos para Dios. Entonces, el fruto transforma lo que soy, haciéndome cada vez más parecido a Cristo, y los dones del Espíritu Santo transforman lo que hago del plano de lo natural a lo sobrenatural de Dios, obrando con poder por medio de nuestra vida, con poder de lo alto, poder del Espíritu Santo por medio de nuestra vida. De manera que cuando oramos, cuando predicamos, cuando visitamos, cuando aconsejamos a alguien, cuando ministramos las vidas de las personas, no solamente actuamos en un plano natural, sino en el poder sobrenatural de Dios, en ese poder de Dios para testificar de la salvación de Cristo Jesús. No para presumir de que somos espirituales, no para presumir de que no somos buenos o somos pilas, sino para testificar de Cristo Jesús. Así es que alguien que está bautizado en el Espíritu Santo experimenta el fruto del Espíritu que va transformando su ser, lo que es, para hacerle parecido a Cristo cada vez más, y disfruta también de los dones del Espíritu Santo, los regalos que el Espíritu Santo da, que son regalos del cielo, recursos del cielo dados a nosotros para poder servir ya no solo en un plano natural, sino en lo sobrenatural de Dios. Suena quizá para algunos algo místico esto, pero en realidad el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, y el poder de Dios obra por medio de su iglesia, por medio de los discípulos de Cristo que están llenos del Espíritu Santo, obra para testificar del amor y la salvación del Señor. Así es que como iglesia, Asamblea de Dios, creemos que la evidencia física inicial de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas o en nuevas lenguas, en lenguas espirituales. Esto no es algo, las lenguas no son algo aprendido, sino son un mover espontáneo del Espíritu Santo que toma nuestra vida y que de alguna manera ese poder nos provee con lenguas espirituales en las que podemos hablar y hablar con el Espíritu Santo y orar, aunque
humanamente no entendemos lo que se está diciendo, estas lenguas traen edificación al corazón del creyente. Ahora, la invitación de la iglesia es a que usted busque, anhele, desee, busque de todo corazón esta llenura del Espíritu Santo, este poder y este bautismo del Espíritu Santo. El decirle al Señor: Señor, yo necesito este poder, lo quiero, lo anhelo ser bautizado con tu Espíritu Santo, ser revestido con poder de lo alto para poder servirte fielmente, para poder servirte con mayor excelencia, ya no solo en mis fuerzas naturales, sino con tu poder glorioso y sobrenatural. Y entonces es bastante complicado, porque este bautismo y estas evidencias, o esta evidencia inicial de hablar en otras lenguas, es algo que el Espíritu Santo da, pero lo da a aquellos que tienen verdadera hambre de ser llenos y ser bautizados, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no sería más fácil, no solo hacer una pequeña oración y decir: Señor, bautízame, y ya recibir esta experiencia? ¿Por qué? Porque si se diera a todos solo con una simple oración, quizá no valoraríamos este poder tan precioso y esta llenura tan plena del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es que yo siempre digo que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero no es para cualquiera. Es para todos porque está disponible, pero no es para cualquiera, porque lo reciben aquellos que tienen verdadera hambre de experimentar esta llenura y este sumergirse en el Espíritu Santo de Dios. Así es que yo le invito a que usted pueda anhelar, desear esta llenura del Espíritu Santo, este sumergimiento de su vida y su corazón en el poder del Espíritu Santo, y usted va a experimentar una vida cristiana victoriosa en el nombre de Jesucristo. Así es que por último, quizá no estoy profundizando en todas las doctrinas como normalmente se hace en la clase, ¿no? Que se va estudiando una por una, leyendo textos bíblicos y analizando, porque esto solamente es un resumen, ¿verdad? Pero usted tiene su folleto, y mientras vamos avanzando en las clases podemos ir más detenidamente analizando y estudiando cada una de estas doctrinas. Por último, hablamos de la santificación. Sí, y cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de cómo santificar algo o algo santo es algo apartado, ¿sí? Apartado para un uso especial. Entonces la santificación es ese ser lavados, ser purificados, ser lavados de nuestra suciedad del pecado, lavados con la sangre de Cristo. Y entonces cuando en el momento de la salvación sucede inmediatamente una santificación, que el Espíritu Santo nos santifica, sí, y nos limpia, nos lava y nos deja limpios para estar delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Entonces podríamos decir, número uno, que la santificación es inmediata. Inmediata porque sucede de manera inmediata para aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Pero la santificación también es progresiva. Y es progresiva porque después de haber recibido esta santificación inmediata en la salvación, día con día debemos seguir siendo santificados por el Señor, porque no debemos olvidar que seguimos viviendo en un mundo dominado y manchado por el pecado, y entonces
día con día necesitamos ser lavados y limpiados con la sangre de Cristo, ir siendo perfeccionados cada día para que podamos mantenernos limpios y santos delante del Señor. La palabra dice que Jesucristo vendrá por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga, es decir, una iglesia santa que vive en santidad. Y esta santificación, a diferencia de otras religiones que hablan acerca de, bueno, si tú quieres ser parte de nuestra religión, tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto para no contaminarte, y tienes que hacer esto y esto para mantenerte limpio y puro religiosamente o ritualmente hablando. La santificación de la que hablamos es una santificación cooperativa porque sucede entre nosotros en cooperación con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va obrando en nuestra vida santificación día con día, de manera que nos recuerda, nos alerta cuando estamos perdiéndonos, cuando estamos tratando de desviarnos del camino de la santidad de Dios, de la santidad moral, de la santidad de nuestro corazón. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos sustenta, nos sostiene para que no caigamos y para que resistamos en medio de la prueba. Así es que no se trata, la santificación cristiana no se trata solamente de cuánto yo me esfuerzo por mantenerme limpio del pecado, sino cuánto yo dependo del Espíritu Santo para mantenerme siendo purificado y santificado día con día. Entonces la santificación es inmediata en el momento de la salvación, es progresiva porque día con día la necesitamos, y es completa. Porque cuando estemos con Jesucristo en el cielo, en las nubes, seremos completamente santos, porque veremos a Dios tal y como Él es, y disfrutaremos de su santidad sin límites, y entonces estaremos completamente santos, sin ya ningún pecado, ni ningún dolor, ni ningún temor que nos impida vivir en santidad. Entonces, estas son las últimas 3 que vamos a ver por hoy en este resumen. Las otras 7 doctrinas las vamos a ver en un segundo video. Espero que esto sea de bendición y de edificación para tu vida. Dios te bendiga.